Muy bien, pues buenas noches a todos. A nombre de la Asociación de Especialistas de Médicos Familiares de Baja California, les doy la bienvenida a nuestra sesión del mes de febrero. En esta ocasión tendremos la oportunidad de hablar sobre la terapia respiratoria posterior a la enfermedad de COVID. En esta ocasión nos acompaña Óscar Castro Padilla, él es terapeuta respiratorio certificado, labora en el Hospital General de Tijuana y es coordinador de terapia respiratoria de la Cruz Roja Mexicana. Además, nos acompaña también, con quien va a compartir la plática, la licenciada Alejandra López. Ella es licenciada en fisioterapia, egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa, tiene un diplomado también en fisioterapia respiratoria y labora en la empresa Inhaloterapia y Acondicionamiento Respiratorio, que es precisamente ahí en la invitación que les hicimos llegar por el grupo de WhatsApp. Tiene hasta mero abajo la liga para poder entrar a la página de Facebook de inhaloterapia y acondicionamiento respiratorio, ¿no? Ahí también en la invitación les hicimos llegar los links para nuestra página de Facebook, nuestra página de Twitter y también tenemos, recuerden, el canal de YouTube donde se van posteando las presentaciones de cada mes. Entonces, voy a compartir pantalla, nada más para ver si ya todos podemos. Ahí voy. Ok. Espero que todos puedan ver la pantalla. Sí, ¿verdad? Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿sí me escuchas? Soy Oscar. Perfecto. Entonces, bueno, ya tengo compartiendo pantalla, ¿verdad? ¿Ya la alcanza a ver Oscar y Alejandra? Sí, aquí la vemos. Perfecto. Entonces, bueno, yo cedo el micrófono. Recuerden que apagar sus micrófonos, cada quien puede activar su micrófono, pero preferimos al final de la plática, dejamos el espacio para preguntas y respuestas. Entonces, si podemos todos apagar nuestro micrófono. Y nada más ahorita en el chat les pongo la liga para el acceso a su participación en la sesión, por favor. Entonces, adelante, Oscar y Alejandra, bienvenidos y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas noches, ¿cómo están? Un honor poder participar con ustedes y pues honor y privilegio, ¿no? A la vez. Algunos tal vez me conozcan, Oscar Castro de terapia respiratoria y pues el tema de hoy es el tema del día básicamente, el poder compartir nuestras experiencias que estamos pues viviendo hoy con el tema de COVID. Y vamos a hablar un poco de qué estamos haciendo con la rehabilitación respiratoria con este tipo de pacientes. Cabe mencionar que nosotros ya tenemos algún tiempo trabajando en el área de terapia respiratoria. Sin embargo, hoy en día el tema de COVID ha sido muy agotador, nos ha llenado de miedo, de incertidumbres, de conocimientos, de muchos nuevos conocimientos de cómo afrontar esta nueva enfermedad. Hoy esta noche me acompañará Alejandra, ella es una excelente terapeuta, más bien una licenciada en fisioterapia, ya con mucha experiencia en el área respiratoria y con la cual hemos hecho una fórmula de poder combinar realmente un buen manejo multidisciplinario como es el que se debe de hacer con estos pacientes. ¿Te va a molestar, Doc? ¿Me das la siguiente, por favor? Bueno, como de manera de introducción tenemos que decir que esta enfermedad altamente infecciosa y de patógenos, el síndrome respiratorio agudo severo SARS-CoV-2 ha surgido causando una pandemia mundial. Aunque COVID-19 afecta predominantemente el sistema respiratorio, la evidencia indica una enfermedad multisistémica que con frecuencia es grave y con frecuencia también resulta en la muerte. Aunque sabemos que por números parecieran ser muy chicos, pues es muy abrumadora y afecta totalmente a muchas personas. Por el poco tiempo que vamos con esta enfermedad, se desconocen las secuelas a largo plazo, pero la evidencia de brotes anteriores demuestra una función pulmonar y física deteriorada, una calidad de vida reducida
y angustia emocional. Esto es que esta enfermedad nos afecta de muchas formas realmente. Muchos sobrevivientes de COVID requieren cuidados críticos que pueden desarrollar, más bien pacientes que han tenido cuidados críticos pueden desarrollar discapacidades psicológicas, físicas y algunas veces cognitivas. Es por eso una clara necesidad de orientación sobre la rehabilitación física respiratoria de los pacientes que post-COVID. Esta es básicamente una declaración de consenso que fue desarrollada por un panel de expertos en el Reino Unido. Muy bien. Más la siguiente. ¿Qué es la rehabilitación respiratoria? Ha habido varios consensos, pero en China, en el año pasado, sus recomendaciones que indican para poder llevar a cabo la rehabilitación respiratoria dice, para pacientes hospitalizados con COVID-19, la rehabilitación respiratoria obviamente aliviará síntomas de disnea, ansiedad y depresión y eventualmente mejorará las funciones físicas y la calidad de vida. Para pacientes hospitalizados graves o críticos, no se sugiere rehabilitación respiratoria temprana. Aquí tenemos que aclarar, o sea, no tanto como ejercicios que vamos a mencionar más adelante. Sin embargo, en muchos pacientes críticos que están en ventilación mecánica requieren movilización temprana para evitar lesiones a futuro. En uno de esos casos, nuestros pacientes van a ver más adelante, hay una foto donde hay un paciente pronado y tardan días en estar en esa posición, por lo tanto es importante poder llevar a cabo movilizaciones en muchas partes del cuerpo para evitar más daño. Para pacientes en aislamiento, que básicamente es a lo que nos estamos enfrentando hoy en día, pacientes positivos de COVID pero que están en casa, se sugiere que llevar a cabo una guía de rehabilitación donde debe realizarse a través de videos educativos, manuales instructivos o de consultas remotas. Nosotros hoy en día, algo importante que hay que aclarar es que estamos viendo muchos pacientes post-COVID y algo que es importante aclarar, o sea, cuando nosotros veamos pacientes post-COVID o el poder llevar a cabo una buena evaluación, ocupamos pruebas pues de COVID negativas y muchas ocasiones sí, porque hablan a gente que requiere manejo domiciliario y ocupamos que haya pruebas negativas para poderlos ver. Aunque algunas veces en el área de la terapia respiratoria sí nos enfrentamos todavía con pacientes positivos y al final de la plática vienen unos temas de manejo de higiene, de terapia respiratoria, que sí se manejan en pacientes aún con COVID positivo. Y obviamente las medidas de precaución siempre las tenemos que tener a la mano. Una protección de grado adecuado siguiendo las pautas actuales, esto es tu mascarilla N95, tu protección personal, siempre. La siguiente, por favor. Muy bien. La rehabilitación pulmonar durante el tratamiento agudo de COVID-19 debe considerarse cuando sea posible y segura y debe incluir, obviamente, un factor nutricional que es muy importante, el manejo de vías respiratorias, los cambios de posición, las técnicas de depuración y suplementos de oxígeno, ejercicios de respiración, estiramiento, terapia manual y actividad física. Dada la posibilidad de discapacidad a largo plazo, se puede considerar la rehabilitación pulmonar post-hospitalización ambulatoria en todos los pacientes que han estado hospitalizados con COVID-19. En esa foto ustedes podrán ver un paciente que está bajo ventilación mecánica en posición prono. Esa posición, en algunos de los casos, como les vuelvo a decir, inicialmente usábamos 6 horas, cada 6 horas los volteábamos, 12 horas. Ahora buscamos una estabilidad que haya mejorado su oxigenación y en algunos de los casos tardan de 3 a 4 días en esa posición y por lo tanto todas las lesiones que nos va a presentar la falta de movilidad, que estén... las úlceras por presión. Las úlceras por presión que se van a estar dando. El movimiento de los hombros es muy importante. El endurecimiento en manos y piernas.
Sí, todos los entumecimientos que puede haber, los movimientos en hombro, algunas veces terminan con luxaciones en los hombros de los pacientes por no saberlos mover. Entonces, el paciente que sale recuperado de estar entubado, estar en terapia intensiva, realmente sale con mucho daño físico, con mucho dolor y muchas lesiones en su cuerpo por Emocional, psicológico y ansiedad. por tanto tiempo prolongado hospitalizado. ¿Quieres hablar? Adelante. No sé si me veo ahí. No, no está muy bien. Ok. De los objetivos principales en un paciente post-COVID, en el caso de nosotros que estamos más enfocados a atención a domicilio, pues es favorecer la tolerancia al ejercicio, disminuir la sensación de disnea, aliviar la ansiedad por medio del ejercicio, a enseñar reeducándoles la respiración, reducir complicaciones físicas después de haber estado tanto tiempo acostados, redistribución del flujo de demanda energética, minimizar la discapacidad y mejorar la calidad de vida en todos los aspectos para que ellos regresen a sus actividades laborales, a hobbies que tenían antes del COVID, ¿no? Incluso se ha visto que ya traen un deterioro por el aislamiento, más las complicaciones del COVID, todo eso se junta, entonces somos una herramienta que le ofrecemos al paciente para salir adelante y se vuelva a reincorporar a sus actividades. Algo que creo que todos hemos visto es que todos los pacientes que más bien empiezan a presentar afectación física, afectación respiratoria, pues tardan muchos días en recuperarse. Entonces es importante pues empezar este programa de manera temprana y poderlo sacar adelante. El tema de ansiedad pareciera que está a un lado, pero es algo que viven los pacientes, se sienten muy desesperados, la sensación de morirse, el que le digan a alguien tienes COVID, con eso ya empiezan a tener ansiedad, y cuando hay ansiedad, pues, por lo tanto, no controlan su respiración, no saben qué hacer, les dice el médico, pues ponte boca abajo, y pues cuánto tiempo voy a estar boca abajo, cuánto tiempo voy a usar el oxígeno, y realmente sufren mucha afectación. La siguiente. La siguiente. Bueno, sabemos que los ejercicios respiratorios que vamos a ir mencionándoles adelante dentro de la rehabilitación física, pues van a ayudar a eso, a la mejoría de la condición física y aeróbica para que la persona pues regrese lo más funcional posible a las actividades de la vida diaria. ¿Qué tanto hemos visto que los afecta? Bueno, hemos visto pacientes de más de un mes y medio, que apenas pueden caminar, que todavía no dejan el oxígeno, que todavía les falta mucho aire. Entonces, poder llevarlos a una actividad nuevamente, llevarlos a sus actividades de la vida diaria es un reto en algunos de los pacientes. Sin embargo, también hay cosas bonitas. Hay pacientes que se recuperan pronto, que dejan de manera temprana el oxígeno y su recuperación es muy buena. ¿En qué se va a basar todo esto? Pues en la afectación pulmonar que tengan, básicamente. La edad, las enfermedades que ya traigan. Y se ha visto que afecta más a hombres que a mujeres. Sí. Gol para nosotros, ¿no? Obviamente ya sabemos que el sobrepeso es un factor importante aquí, que juega un papel importante y que les puede afectar más a la gente con sobrepeso, a los hipertensos, a los diabéticos. Sin embargo, hemos visto gente de todas las edades, de todos los sexos. Afortunadamente no hemos visto embarazadas ni niños, pero sí, no, más bien sí ha habido pacientes, pero no han tenido mucha afectación pulmonar. Ok. ¿Qué es lo que hacemos? Básicamente, más la siguiente, pues tenemos que hacer una evaluación y sabemos que esta evaluación tiene que ser una evaluación individualizada. Cada paciente es diferente, cada ser humano tiene diferente afectación pulmonar, por lo tanto, tenemos que llegar a ver al paciente. Pocas veces hemos tenido la oportunidad de hacer videollamadas porque ya los pacientes que nos han estado refiriendo que requieren esa actividad
pues ya pasaron el COVID, ya básicamente no tienen COVID, pero sí tienen mucha afectación pulmonar. ¿En qué consiste esta evaluación? Bien, deme la siguiente. ¿Más la siguiente, Doc? ¿Ah? Ok. No, una anterior, la del oxímetro, por favor. Esa mera. Ok. Dentro de la evaluación, es importante siempre estar tomando signos vitales desde que llegamos hasta que nos vamos, dejar al paciente vaya estable. Para ellos el que alguien entre nuevo a su casa y evaluarlos les puede subir un poquito la presión porque están nerviosos, ¿no? Y por toda la psicosis que hay sobre lo del COVID y lo que han pasado, vaya, regreso a lo mismo, a la ansiedad. Entonces hay que estar monitoreando eso, los signos vitales, cuánta cantidad de oxígeno está Sí. consumiendo, si es con mascarilla, si es con puntillas, si es alto flujo, todo eso hay que tenerlo en cuenta para darnos una idea de tratamiento. En los signos vitales sobre la saturación y la frecuencia cardíaca, vaya, sobre el COVID, nos sigue sorprendiendo, ¿no? A veces la frecuencia cardíaca está muy bajita y la saturación no da está muy baja y el paciente se siente muy bien, ¿sí? Y otra es de que otros pacientes, incluso después de los 2 meses de post-COVID, muestran que la frecuencia cardíaca está muy elevada, incluso estando en reposo. Y la saturación aparentemente bien, pero al momento de hacer ciertas posiciones, incluso al estar dormidos, se les baja la saturación. Entonces, varía mucho. No se puede decir que manejan un rango específico. Entonces, eso siempre hay que estarlo monitoreando antes, durante, después de la evaluación y ya cuando empezamos pues el tratamiento de rehabilitación. Algo que sí tenemos que tener en claro, doctores, es cuáles son nuestras metas en la saturación de oxígeno. Algunos pacientes tienen dispositivos de oxigenoterapia y otros no. Entonces para nosotros es importante cuando vemos a los pacientes para rehabilitación respiratoria, saber qué le está pidiendo su médico, cuál es la meta que ustedes como médicos quieren tener con sus pacientes. Y tenemos unas diferencias enormes porque hay médicos que dicen, yo quiero que mi paciente esté saturando 96% para arriba. Otros doctores dicen con que llegue a 90. Ok, tenemos 2 puntos, 90, 96, pero ¿con qué oxígeno? ¿Con cuánta cantidad de oxígeno quieres tú que tu paciente llegue a esa meta? Obviamente en el programa de rehabilitación lo que queremos es que el paciente llegue a una meta cuando menos de 92 de saturación con la menor cantidad de oxígeno posible. No podemos tener pacientes con mascarillas a 15 litros saturando 92 e iniciar un programa de rehabilitación. ¿Por qué? Porque no está en condiciones todavía no tiene una buena saturación de oxígeno realmente al paciente. Podremos decir, oh, está saturando 98, como viene ahí. Sí, pero le estás dando 60, 80% de aporte de oxígeno, entonces nos estaríamos engañando. Entonces, les comento, en los planes de rehabilitación, la comunicación con el médico es fundamental. Este es un programa multidisciplinario donde no el fisioterapeuta toma decisiones, ¿no? Las toma en conjunto con su médico y obviamente con la clínica que vayamos viendo al paciente. Entonces, primer punto, medimos signos vitales y medimos saturación. Con oxígeno y sin oxígeno. Otra de las pruebas que hacemos es cuando nuestros pacientes tienen puntas nasales. Las puntas nasales sabemos que se manejan a 6 litros, máximo 6 litros por minuto. Y si tienen un concentrador, sabemos que el porcentaje va disminuyendo un poco dependiendo, sin hacer anuncios, dependiendo de los tipos de concentradores, si son chinos o americanos, como sea. Y una de las pruebas que hacemos es disminuir el aporte de oxígeno, en algunos casos, hasta quitárselo para ver qué le pasa al paciente estando sin oxígeno.
hasta cuánto baja su nivel de saturación de oxígeno. Una de las cosas que ya se han ido mencionando hoy en día es la famosa hipoxemia feliz, ¿no? Donde el paciente no refiere ninguna disnea a pesar de estar presentando hipoxemia severa. Pero bueno, ese es a lo que nos enfrentamos y por eso es que algunas veces nos atrevemos a quitar el oxígeno y es solamente por unos minutos, ver que en cuánto tiempo cae su saturación de oxígeno y a la vez nos da la oportunidad de saber al recolocarle el dispositivo de oxígeno. ¿En cuánto tiempo se recupera? En cuánto tiempo entra su recuperación. Algo que llama la atención en esta enfermedad es que la frecuencia cardíaca no se altera mucho. Habitualmente se mantiene casi estable, es un punto que Alejandra les decía, ¿no? El paciente probablemente esté con hipoxemia, pero su frecuencia cardíaca habitualmente está estable. Eso nos habla que hay un poco de estabilidad hemodinámica en el paciente. Sin embargo, si tenemos la respuesta que se taquicardiza, nosotros tenemos una meta de frecuencia cardíaca máxima que cuidamos, depende de su edad, 220 menos su edad, pues cuidamos mucho ese aspecto. Entonces, punto de evaluar, primero, oximetría y signos vitales. Incluso glucosa, dependiendo si trae antecedentes o después de COVID se le diagnosticó que sí es propenso a ser diabético, hay que checar porque empiezan a ponerse pálidos, a sudar frío y signos vitales nosotros aparentemente dentro del rango normal, que igual no nos podemos confiar del todo, y se toma la glucosa y está, vaya, muy baja. Muy bien. La siguiente prueba que realizamos se llama el test o caminata de 6 minutos. Alejandra nos va a explicar un poquito eso. Bueno, más que nada no es para todos los pacientes, es claro, porque es donde la persona tiene que caminar lo más rápido posible. Es un poquito agresiva, pero ha sido muy efectiva para que ellos también pierdan un poquito el miedo de que sí se puede. Antes de hacer esto, pues se ven puntos a evaluar como lo que vimos de los signos vitales para ver si aplica o no a la prueba. Entonces, se toma una distancia de un punto a otro y de ahí se van por 6 minutos caminando vaya, ahí dice de cono a cono, se cuenta cuántas veces tocó el cono y de ahí ya pues se saca una distancia aproximada que caminó durante los 6 minutos, el ritmo, si lo hizo con oxígeno o lo hizo sin oxígeno, porque también lo hacemos con oxígeno. Y pues puntos a parar en esta prueba es de que empiezan a sudar frío, que sientan presión en pecho, que las piernas sientan que ya no les responde. Y en una escala que manejamos, que se las explico antes a los pacientes, que se llama escala de Borg, es que ellos se sientan a partir de un 8, 9, 10 de cansancio. Con esta prueba, al final, con las cifras que me lanza, más datos del paciente, ya sea el peso, la altura, la edad, se hace una fórmula y se ve la capacidad submáxima de volumen de oxígeno que jala para la actividad. Digo submáximo porque la prueba máxima es en una caminadora. Esta viene siendo más leve. Y de ahí ya se ve qué tanta condición física tiene el paciente post-COVID. Okay. No todos terminan la prueba de 6 minutos. No pasa nada. Se da una idea, una referencia, una idea de tratamiento y se pueden hacer otro tipo de pruebas. Igual para los que están acostaditos, pues este tipo de pruebas no aplica y se hace una valoración de fuerza muscular. Muy bien. ¿Más la siguiente? Ok. En el caso de nosotros que estamos trabajando con pacientes a domicilio, hay lugares donde no hay espacio para hacer la prueba de 6 minutos. Entonces se usa la prueba de pararse y sentarse durante 30 segundos. Hay pacientes que no aguantan ni siquiera pararse, pero pueden pasarse de un lado a otro con asistencia, entonces no se continúa con la prueba.
igual se nos da una referencia para planear un tratamiento. Aquí, por ejemplo, algo de las consecuencias, más bien del por qué no se para el paciente, porque tiene mucha debilidad muscular. Más en cuádriceps. ¿No? Exactamente. El cuádriceps es uno de los músculos que se ven más afectados en este tipo de enfermedad. El factor de desnutrición también favorece a esto. Y obviamente la sensación de disnea o la sensación de falta de aire no les permite poder llevar a cabo durante medio minuto este tipo de pruebas. Entonces, pérdida de fuerza muscular, el factor de desnutrición y en algunos casos la hipoxemia favorecen a que no pueda realizar este tipo de pruebas. Pero para nosotros es muy importante, aunque son evaluaciones muy objetivas, mínimo estas tres se las tenemos que realizar siempre a todos los pacientes. No podemos llevar a cabo un plan de rehabilitación o indicarle al paciente, haz este tipo de respiraciones, haz este tipo de ejercicios, si no tenemos una evaluación mínima como es con estas 3,000 pruebas para empezar. Ahorita vamos a enseñarles otro tipo de pruebas que hacemos, pero es muy importante que si ustedes van a prescribir ejercicio, puedan llevar a cabo este tipo de evaluación. Lo comento. Me he topado que les dan a unos pacientes hojitas de que hagan ciertos ejercicios y cuando voy a evaluarlos, vaya, pues no se los explicaron y en vez de beneficiarse, pues o es nulo lo que están haciendo o les está afectando, ¿sí? Porque no toman en cuenta, no voy a generar, o sea, que trae lo de hombro doloroso por tanta posición en prono, que tienen artritis, que les quedó un dolor fuerte en dorsales, que todavía tienen tos, una tos que los limita, que les baja la saturación y ellos lo que quieren es pues recuperarse rápido. Entonces, ahí sale un poquito contraproducente darles una dosis abierta y los mismos ejercicios a todos los pacientes. ¿Sí? Entonces, dentro de esto también a veces nada más comenzamos con la reeducación respiratoria, con los dos simples ejercicios que es diafragmáticos y los intercostales. Y con eso, ya cuando los dominan un poquito más, van agarrando un poquito más de condición para conseguir con otros tipos de ejercicios sincronizados con la respiración. Entonces, como yo les digo a los pacientes, sin pausa pero sin prisa, con una respiración consciente. Y así es como poco a poco se van destetando del oxígeno. Muy bien. Ok, nos das la siguiente. Esto final que dijo Alejandra es muy cierto. El programa de rehabilitación para estos pacientes es muy lento, ¿eh? No podemos hacer correr al paciente por más que queramos. Y créame que hay pacientes que nos lo han pedido, nos han dicho, yo ocupo salir a trabajar, yo ocupo estar fuera de mi casa. Y es cierto, todos lo hemos intentado con gente joven. Bueno, joven, 40, ¿qué edad tiene? 48 años. 49, 48, 49 años, es una persona que consideramos joven, que trae mucha afectación pulmonar y él nos pidió un día, quiero que me den carrilla, quiero que me den terapia diario y no aguantó. Esa fue la realidad. Entonces también tenemos que ser muy prudentes en esto. Recordar, la rehabilitación es más lenta que cualquier otro tipo de rehabilitación. Sin embargo, a pasos pequeños va a ir avanzando su mejoría estos tipos de pacientes. Las guías te recomiendan 12 sesiones, probablemente 2 por semana, pero en algunos pacientes probablemente se extienda hasta 3 o 4 meses de sesiones para poderlo llevar básicamente a sus actividades de la vida diaria que ya estaba acostumbrado. Vaya, a veces puede ser diaria, pero la dosificación tiene mucho que ver. No nos podemos aventar a veces una hora de puros ejercicios, ¿no? Entonces ahí es donde ya como fisioterapeuta
Pues también meto un poquito de terapia manual, electroterapia y bueno, lo mismo, la respiración consciente. O sea, a veces nada más trabajamos eso hasta que el paciente le agarra el ritmo y pues ya se deja un cierto tipo de tareas. Esa es otra, que la tarea pues tiene que estar supervisada a veces de un principio o es mejor que vaya, que sea presencial todos los días. Ok, PMAX y PMAX evalúa principalmente la fuerza diafragmática, mientras que el PMAX la de los músculos intercostales y abdominales. Ok, las presiones respiratorias máximas resultan de gran utilidad clínica en el diagnóstico y seguimiento de las enfermedades que afectan a los músculos respiratorios. Por eso es que metemos la reeducación respiratoria, el fortalecimiento de diafragmáticos e intercostales. Idealmente, para medir la fuerza de los músculos, se ha utilizado este tipo de dispositivo, aunque ya hay unos electrónicos y más sofisticados. Sin embargo, hoy con el tema de COVID, aunque sería una gran herramienta de medición, obviamente es un dispositivo que va a la boca, ¿no? Entonces tenemos que desinfectarlo, se tendría que usar filtros respiratorios especiales y en la mayoría de los casos, siéndoles honesto, ahorita no lo estamos utilizando. Es una herramienta ideal, pero el riesgo de poder llevar o de transmitir una enfermedad hacia otro paciente es muy alto y en la mayoría de los casos no lo hemos utilizado. Hay dispositivos, como les digo, electrónicos que también son muy caros, entonces ese es el otro tema. El poder utilizar muchas herramientas hoy en día modernas que facilitan la rehabilitación de algunos de los pacientes, ya el paciente viene muy gastado, ¿eh? El paciente que realmente vemos con deterioro físico, con deterioro respiratorio, ha estado en cama por muchos días, ha estado gastando muchísima cantidad tanto en medicamentos como en oxígeno, que pareciera que no, pero sí es caro. Como anuncio, un concentrador de oxígeno se está rentando lo más barato en 6,000 pesos por mes, lo más caro 3,000 por semana. Entonces, ¿y cuántos tanques de oxígeno te lleva el alto flujo a diario? Utilización de equipos de cánulas de alto flujo en muchos pacientes en casa que también hemos visto, utilizan hasta 8 o 10 tanques grandes de 9 metros, entonces terminan muy gastados y algunas veces, pues sí, meter este tipo de dispositivos puede salir un poco más caro. Bueno, vamos a darle más velocidad, más la siguiente. Otra de las escalas que utilizamos es la famosa escala análoga de Borg. Ok, pues esta se utiliza para las pruebas, ya sea pararse, sentarse y la caminata de 6 minutos, y también la utilizo antes y después de la sesión de ejercicio físico y respiratorio. Entonces así yo me voy dando una guía, pues vaya, de cuando empezamos hasta que han sido aproximadamente 8 sesiones, de ver que el paciente ya está agarrando condición física y pues yo también guiarme para no tronar al paciente con tanto ejercicio. La que sigue, por favor. La otra pues es la escala de disnea modificada, donde me da pues de referencia qué tanta disnea me presenta el paciente después de ciertas actividades que le voy poniendo, o simplemente que está sentadito explicándome en la entrevista lo que le sucede y ya tiene esa disnea. Incluso la tos presente, tos seca, tos activa, que es con flema. Ok, la siguiente, por favor. Ya. Bueno, entre las consideraciones previas que tenemos que ver son que va a haber algunas contraindicaciones en la fase aguda. Obviamente, pacientes en fase aguda va a estar contraindicado y estos ejercicios se realizarán solamente en el estado físico del paciente y dependiendo de si sus síntomas nos lo permiten. Algo importante es que a pesar de eso podemos iniciar programas de rehabilitación y en algunos casos nuestros pacientes, aunque están estables, pueden tener inestabilidad, pero si vemos un paciente que tiene fiebre, que todavía le falta el aire, que tiene mucho dolor,
tanto muscular o como en articulaciones o un estado de malestar general, pues va a estar contraindicado poder iniciar un programa de rehabilitación en ese momento. Sí, Tratamos dolores musculares. sí, básicamente, como dice Alejandra, va a estar contraindicado esta parte en la fisioterapia respiratoria, pero sin embargo, la terapia física sí se puede empezar a manejar en alguno de esos casos, porque no nomás, como les decía al principio, el programa que se está manejando hoy es un programa de acondicionamiento físico respiratorio. No nomás es pura rehabilitación pulmonar, sino es un programa integral de rehabilitación física. Que al final se termina sincronizando lo respiratorio con lo físico. No podemos separar los pulmones del cuerpo, pero vaya, si el paciente le limita hacer los ejercicios diafragmáticos por un dolor de espalda, pues se trata primero el dolor de espalda, por ejemplo. Ok, la siguiente, por favor. Y obviamente las precauciones que tenemos que tener durante la realización de estos ejercicios, pues va a ser llevar a cabo una sincronización de la respiración durante los ejercicios. Esto es ya que les enseñamos cómo respirar, cómo utilizar su diafragma, cómo meter aire por nariz, sacarlo por la boca, cómo utilizar sus músculos intercostales, claro, con el objetivo que su oxigenación suba, que los coordine a través de todos los ejercicios que se le enseñan o que los coordine durante sus actividades. Y obviamente tenemos que tener en cuenta lo que les decía hace rato Alejandra, ellos ya se acostumbran a que cuando empieza el programa de rehabilitación, saber cómo está su disnea en ese momento. Antes de empezar, cómo está tu disnea. Durante el ejercicio, cómo te vas sintiendo. Y si en un momento en la escala EBOR o en su disnea tienen sensación de 4 o 6 o más, pues ya es una falta de aire considerable y por lo tanto tenemos que decirle al paciente que pare sus actividades. Muy bien. La siguiente. Otra de las cosas que hoy en día se están utilizando son los dispositivos que le llamamos entrenadores de músculos respiratorios. Esto ha sido muy interesante porque son dispositivos que ya tienen mucho tiempo en el mercado, pero que hoy en día con COVID pues han como que resurgido, ¿no? Han como que, wow, es lo máximo, aunque no lo son de muchísima utilidad. En esta foto, bueno, este es un dispositivo que se llama Threshold, es entrenador de músculos inspiratorios, que brinda una presión específica y constante para fortalecer los músculos inspiratorios y entrenar la potencia. Esto sin importarlo si los pacientes respiran rápido o lento. Ejercita los músculos respiratorios y mejora la respiración. Este dispositivo tiene una gran ventaja, que también lo puedes utilizar tanto músculos inspiratorios como para músculos expiratorios. Lo único que hacemos es cambiar la boquilla. Si se dan cuenta, tiene que tener tapada la nariz y empieza el paciente a respirar por la boca. Y las líneas negras que se ven ahí es un resorte que te empieza a crear resistencia. Esto es para ir fortaleciendo día con día, le vamos metiendo un poco más de resistencia para ir fortaleciendo esos músculos respiratorios. Aquí es donde tenemos que ser muy cuidadosos. Hemos visto también pacientes que ya tienen este tipo de dispositivos, pero no lo saben usar. Entonces, aquí tenemos que ser muy cuidadosos. Si ustedes lo empiezan a utilizar, por favor, vigílenlos en sus videollamadas. Empiecen a incrementar de manera paulatina la resistencia. O sea, hay dispositivos que tienen pocos centímetros de resistencia y difícilmente hasta uno sano puede llegar a la resistencia máxima que nos prestan esos dispositivos. Pero este MIP es muy bueno, de antemano yo lo recomiendo mucho, pero la escasez ahorita es en el mercado, está al día, pero es un dispositivo que les puede ayudar mucho en sus pacientes. Más la siguiente. Este es el Power Read. El Power Read es otro dispositivo también de entrenamiento que ayuda a aumentar la fuerza inspiratoria de los músculos respiratorios.
El Power Read básicamente es un dispositivo que utilizan mucho los deportistas hoy en día porque pues quieren tener mayor rendimiento. Yo puse uno blanco. Hay de diferentes colores, azules, negros, rojos, verdes. Sin embargo, el blanco es el que se considera de grado médico, de grado hospitalario. Es el que el que menor resistencia pone para poder entrenar a los músculos respiratorios. También les vuelvo a decir, dispositivos nuevos como ese que se están utilizando y también nos favorece mucho a fortalecer los músculos respiratorios. Algo que tenemos que hablar también es que nuestros pacientes tienen tos, algunos tienen flemas, algunos utilizan oxígeno. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues utilizar dispositivos también. Me das la siguiente, que nos ayuden a mejorar la higiene bronquial del paciente. Esa es otra, si no, no hacen ejercicio. ¿Por qué? ¿Vale? Con algunos que tienen mucha flema, vaya, ejercicio no se puede. Les gana la tos o les tienen que estar sacando flemas a cada rato. Ok. Entonces tenemos que empezar a utilizar dispositivos o lo que llamamos anteriormente, ¿no? Utilizábamos lo que era, por ejemplo, en esta diapositiva vemos en la parte inferior izquierda el dispositivo a capela, que lo que hace que son ondas vibratorias que ayudan a poder eliminar las secreciones del paciente. En la parte de arriba viene el EasyPAP, que es un sistema de presión positiva continua que ayuda, por ejemplo, a través de una presión de aire o de oxígeno, es una manguera que va abajo, a poder expander mejor el pulmón y a revertir muchas atelectasias que algunas veces se forman con los pacientes. En el gráfico de la derecha, pues vienen los inspirómetros incentivos y algunos son de flujo. Para mí es más recomendable en esta etapa o más bien en este tipo de pacientes, poder utilizar el inspirómetro de volumen, así se le conoce, que te refiere cuánto volumen realmente está metiendo el paciente en sus ejercicios. Acuérdense que el objetivo es que haya mejor reexpansión pulmonar, que el paciente pueda mejorar su capacidad vital inspiratoria. Y los otros, el que comúnmente conocen es el inspirómetro de flujo, el de las 3 bolitas, el TreeFlow que conocen, ¿no? Pero sin embargo ese no nos permite medir de manera objetiva cuánto volumen maneja y básicamente es de flujo porque a una simple inspiración sin forzarse el paciente hace que se levanten las bolitas. Y este no, este tiene que hacer una inspiración lenta y profunda para poder expandir mejor el pulmón. Y viene otro dispositivo del lado derecho en la parte inferior, que es la inhalocámara, que básicamente pues, son las cámaras espaciadoras que algunas veces ustedes indican para poder administrar broncohilatadores de dosis medida. Básicamente con esto estamos trabajando. Pero ahorita Alejandra les va a decir, porque por alguna cosa ahorita no apareció, qué tipo de ejercicios respiratorios son los más básicos que habitualmente manejamos. Pues voy a dar la demostración. Sí, ¿Qué? sí la ven. ¿Sí se alcanza a ver a Alejandra ahí, doctor? Creo que solo se ve en la presentación, ¿no? Doctor. Si quiere, podemos compartir su pantalla y ahorita regresamos a la sesión. La pongo tú, ok, me la pones compartir. Y ahí usted nada más le pica compartir pantalla. Creo que en el celular lo puede hacer. A ver, ahorita va a ser ella básicamente una demostración de qué tipo de ejercicios se le recomiendan al paciente, qué formas de respirar son las más adecuadas que las haga. Se le indica los ejercicios diafragmáticos, donde se coloca la mano abajo del diafragma, se inhala por nariz y se exhala por la boca. De manera, se pueden hacer acostados, sentados, incluso parados, pero dependiendo. Entonces, inhala y se infla todo lo que viene siendo el abdomen, se lleva la respiración al abdomen.
Esos son los diafragmáticos y los otros son los intercostales, donde se ponen las manos aquí a la altura de las costillas bajas. Y ahora al inhalar se lleva el aire a la parte de arriba, acá, al pecho. Entonces, y al exhalar se hace una pequeña presión en las costillas bajas. ¿Ok? Lo voy a hacer de lado. Hay pacientes que logran hacerlos por sí solos y otros que necesitan asistencia hasta que los hacen ya parte de ellos. Lo hacen ya de manera, vaya, un poquito más sutil, pero ya de manera más consciente durante los ejercicios. Entonces, yo he notado que cuando yo les voy poniendo ciertos ejercicios, simplemente con el calentamiento del cuerpo, como mover cabeza, mover brazos, ya sea activo o pasivo asistido, donde yo les ayudo a completar el movimiento, metiendo yo esta respiración, baja el consumo de oxígeno del tanque y ellos mantienen una buena saturación de oxígeno. Y pues ya va también bajando un poquito se va regulando un poquito la frecuencia cardíaca a pesar de los movimientos. Bueno, algunos otros ejercicios, Alejandra, que habitualmente hacen con este tipo de pacientes ustedes, haces tú básicamente. ¿De igual respiratorio? Ujú. Okay. El otro que hago es que al hacer el esfuerzo, dependiendo de los ejercicios que le ponga, lleven la exhalación y contraigan el abdomen. Por ejemplo, en la sentadilla, cuando no se hace con respiración consciente, hacen menos que cuando les explico cómo tienen que respirar para hacer el movimiento. Entonces, inhalo aquí abajo, y al exhalar hago el esfuerzo en el recorrido, sumiendo un poquito el abdomen, porque también la estabilidad del abdomen me va a ayudar al equilibrio. Inhalo y exhalo. Otra es que llevo la inhalación cuando los brazos se abren, ¿sí? Cuando hay una expansión, ¿sí? Entonces, y ya lo voy sincronizando con lo que quiera lograr, ¿no? Pero me ha referido mucho que al hacer esto, vaya, ya sea con otros movimientos más específicos, sienten por dentro como se abre un poquito, ¿sí? Esos son unos ejemplos de Algo que tenemos que siempre se tiene que considerar es el hecho de que... bueno, ponlo más lejos, Alejandro. Luego se movió ahí. Estos tipos de ejercicios básicamente van encaminados a que nuestras actividades, cuando hagamos actividades va a haber menor consumo de oxígeno y esto es muy importante. Sabemos, por ejemplo, tenemos escaleras en casa, tenemos pacientes que duermen en el segundo piso o para ir al baño. Simplemente ese tipo de actividad les enseña cómo respirar y cómo llevar a cabo. La clave es que si respiramos bien, si respiramos de manera adecuada, utilizando diafragma, utilizando músculos de intercostales, mejora algunas veces hasta 2 o 3% su nivel de saturación. Si esté en 90, el paciente está estable, empieza a hacer este tipo de respiración, sube a 92. No te voy a decir que 94 porque eso sería muy difícil, pero eso a la vez los motiva, el paciente se siente mucho mejor. ¿Y qué es lo que hace? Que tiene que coordinar todas sus actividades que él va a hacer con su respiración. Los pacientes quieren correr, están llenos de ansiedad. Su primer pregunta es: ¿cuándo voy a dejar el oxígeno? ¿Por cuánto tiempo voy a seguir utilizando el oxígeno? ¿Ya voy a poder caminar? ¿Ya me voy a poder salir? Están llenos de mucha ansiedad y si cursan con ansiedad, empiezan a respirar más rápido y empiezan a consumir más oxígeno. Acuérdense que si empezamos a utilizar músculos accesorios, el consumo de oxígeno es mayor. Entonces tenemos que, le llamamos reeducación de respiración. Básicamente es. Pues doctor, hasta aquí podemos decir, hay muchos artículos nuevos. De hecho, acabamos de tomar un curso con gente
el fin de semana en línea con unos expertos de Chile, unos expertos de Argentina y de España, y las referencias siguen siendo lo mismo. Hay pocas publicaciones respecto a nuevas síntomas de COVID. ¿Qué vamos a hacer con esos pacientes? Pues, las publicaciones siguen siendo muy pocas, muy chicas, y todavía no hay lineamientos realmente establecidos. Estos pocos que les compartimos es lo que estamos haciendo y lo que nos está dando buenos beneficios en la mayoría de los pacientes. Cabe mencionar que hemos tenido pacientes con recaídas que han llevado al hospital, recaídas donde fallecen los pacientes, cuando tú creías que ya la llevabas ganada, cuando ya le habías tratado de quitar más oxígeno, se reinfectan y vuelven a tener problemas pues de otra enfermedad, y lamentablemente sí nos ha tocado pacientes que ya, les vuelvo a decir, creíamos ganado, pero sí se viene todo para atrás y cae. Pues no sé si tengan más preguntas, o más, bueno, no más, sino preguntas. Algo que queríamos mencionar, pero por corto tiempo, es el uso de oxígeno. Es muy importante saber que nuestros pacientes utilizan oxígeno y tenemos que saberlos, decirles cómo utilizarlos, por cuándo vas a utilizar puntas, cuándo vas a utilizar mascarilla, qué tipo de mascarilla. Obviamente hay pacientes que vemos con cánulas de alto flujo domiciliarias, es un tema muy complejo, pero tenemos que llegar a eso. El objetivo es que vuelva a sus actividades en el menor tiempo posible, con la menor cantidad de oxígeno que pueda utilizar. Pacientes que todavía usan, ahorita un ejemplo, paciente de más de un mes de terapia que ya sale, pero con oxígeno suplementario, lleva su oxígeno portátil a donde él se va, pero se siente bien él haciendo esas actividades. Pues no sé si tengan preguntas ahorita, adelante, para que se abra el panel. Sí, Muchas gracias. De hecho, ya empezaron con algunas preguntas. Igual les recordamos a todos ir al chat, ahí pueden poner sus preguntas, o si gustan pueden activar su micrófono y ahí también pueden hacer sus preguntas. Recuerden también que en el chat está el link para registrar su asistencia, sean socios o no. Es importante que registren su asistencia en la plática. Esto más que nada para conocer sus comentarios. Preguntan ¿cuál es la postura acerca de dar inicio a ejercicios respiratorios durante el padecimiento no moderado para disminuir el riesgo de fibrosis pulmonar? Ok, bueno, mencionamos al inicio que si el paciente está inestable, no está considerado iniciar nada de terapia física. Sin embargo, los ejercicios, mientras el paciente los tolere, este tipo de respiraciones que les decía Alejandra, respiración diafragmática, de músculos intercostales, sí pudiéramos iniciar, mas no en pacientes pronados. Si está el paciente pronado y con cantidades grandes de oxígeno, no es posible. No recuerdo artículos donde diga que con esto vamos a prevenir la fibrosis. Si por ahí va la pregunta. La afectación, más bien, estos ejercicios nos van a ayudar a restablecerse en menor tiempo, más no a revertir nada del daño que le vaya a tener. Se trabaja con lo que quedó sano. El cuerpo se adapta a lo que ha quedado. Excelente, gracias. También preguntan los ejercicios que nos mostraron, ¿cuántos minutos al día o cuántos periodos durante el día se debe realizar? O sea, ¿con qué periodicidad y durante cuánto tiempo? Ok. No todos los que mostré, pero lo que viene siendo el diafragmático e intercostal. Casi, eso sí, no hay ningún problema, que los pueda hacer 3 veces al día, 10 de cada uno. 10 diafragmáticos, 10 intercostales en la mañana y se repite en la tarde y en la noche. ¿Sí? Solamente que hay que supervisar que el paciente sí se los haya aprendido correctamente o que tenga alguien que los esté ayudando a supervisarlo. Porque los que vienen siendo más los diafragmáticos, si no son bien elaborados o hacen de más o les estoy dando una dosis más baja, porque vaya, depende del paciente, pues les pueden doler las costillas al grado de llegar a vomitar. Si hacen de más, tienen que ser cuidadosos con las indicaciones, la dosificación. Pero en su mayoría, lo que viene siendo diafragmáticos e intercostales bien hechos, no pasa nada.
Sí, una de las recomendaciones también es que si el paciente ya se puede mover, la mejor forma es que esté enfrente de un espejo. Cuando él esté enfrente de un espejo, él va a poder ver bien su movilidad del diafragma. Una de las referencias que hacemos es respira como los bebitos, ¿no? Que mueven la pancita, que empiece a mover realmente el diafragma. ¿Otra pregunta? Gracias a usted. No sé si hay alguna otra pregunta por parte de los asistentes. Déjeme revisar el chat. No veo ninguna. Pues no, yo creo que sí es bien importante tener en consideración todo lo que nos comentaron el día de hoy, porque muchas veces como médicos familiares, pues vemos al paciente, sobre todo el paciente ambulatorio, ¿no? Y también el paciente que regresa después del periodo de enfermedad, digamos, y nos llega el paciente convaleciente. Entonces yo creo que aquí es bien importante que nosotros tomemos en consideración precisamente saber en qué momento iniciar, qué ejercicios recomendar, con qué frecuencia y sobre todo si hay necesidad de reenviar al paciente o de enviar al paciente a inhaloterapia o ejercicios respiratorios, rehabilitación pulmonar, porque pues todavía no sabemos exactamente cuál va a ser cómo nos va a dejar el COVID, ¿no? Pero ya tenemos una idea de los serios problemas que están dejando a nivel pulmonar, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero hablando de cuestiones pulmonares, pues hay bastante afectación. Y qué mejor que saber, como dice Alejandra, a lo mejor no revertir, pero sí condicionar y poder rehabilitar lo que podamos para que el paciente pueda ser funcional y sobre todo que el paciente pues siga, digo, son pacientes trabajadores, ¿no? Y lo vemos nosotros en la consulta, son pacientes jóvenes, como decían, 30, 40, a lo mejor 50 años, pero que todavía son, que todavía trabajan, que todavía llevan sustento a la familia y quedando inhabilitados, pues esto se complica, ¿no? Entonces, es importante saber, pues darles esta ventaja o esta herramienta a los pacientes para rehabilitarse y mejorar un poquito, o bastante. Algo lo que hemos visto, doctores, es que, y ustedes obviamente más porque ven a más pacientes, es que la mayoría de los pacientes se cansan. O sea, realmente aunque ya dicen, ya me siento bien, por ejemplo, tengo amigos que corren, que son fondistas, y dicen, ay, ahora los 5 kilómetros parece que son de subidita, no me los aviento, pero me canso más rápido. Entonces, ahí se ve, o sea, aunque seas un gran atleta, han sufrido afectación. Y a lo mejor, obviamente, atletas de ese nivel no requieren tanta rehabilitación, pero la mayoría de los pacientes, a mí me tocó hace poco en el Hospital General algo muy de anécdota, llegó una secretaria técnicamente con disnea severa a su escritorio, o sea, jadeando ahí, ¿qué te está pasando? No, pues ya no es mi primer día de trabajo post-COVID, ¿no? Y súmale, o sea, te das cuenta que la gente se quiere esforzar por estar bien, pero sí requiere pues llevar a cabo un programa de rehabilitación. Hay mucha gente hoy en día que nos está ayudando, no a nosotros, sino a la ciudad, el CRI, por ejemplo, el Seguro Social ha tratado de implementar un programa de rehabilitación. Lo ha tratado, pero no lo lleva a cabo. Hospital General no hay programa post-COVID ni en la Cruz Roja, básicamente se trata COVID, ya todo lo que da, pero no hay programas ahorita en las instituciones post-COVID, que es algo que nos podría estar ayudando mucho. Muy bien, pues bueno, nos ponen por ahí. Muchas gracias por la plática, excelente explicación. Gracias por compartir y subir el proceso. Mara Domínguez, soy psicóloga clínica y los pacientes llegan con altos niveles de ansiedad y al no conocer el procedimiento se muestran temerosos a la rehabilitación. Una vez que les puedes explicar y dar confianza, se apegan con mayor confianza. Gracias. Sí, efectivamente. Sí, Doc. Este es un programa, idealmente los programas de rehabilitación pulmonar que se llevaban a cabo con EPOC, con asmáticos, es un programa multidisciplinario donde no nomás trabaja, en este caso, los fisioterapeutas o los terapeutas. Se puso en silencio su micrófono, perdón. Creo que está todavía.
sigue en silencio, ¿eh? Ya, ahora sí. Ahora sí. Sí, es que es un programa, pues netamente, inicialmente los programas de rehabilitación pulmonar iniciaron básicamente para EPOC, asmáticos. Hoy en día, el COVID, idealmente, y vamos para allá, tiene que ser un programa de rehabilitación o de reacondicionamiento físico, respiratorio, pero multidisciplinario. Nuestros pacientes ocupan psicología totalmente, o sea, terminan con trastornos de ansiedad. Hemos visto pacientes con eventos psicóticos. Un familiar terminó en el psiquiátrico por tener pacientes con COVID y ella tener COVID. La desnutrición es un factor que nos retrasa a nosotros de terapia física respiratoria en poder avanzar. El manejo médico, entonces tenemos que ser todos en conjunto para poder ayudar más a esos pacientes. Pues una labor de todos. Y la clave, hay alguien que no tomamos mucho en cuenta, pero es el familiar que está a un lado. Es el que también sufre, el que también batalla, pero es el que le va a ayudar más al enfermo a recuperarse de manera más pronta. Así es. Sí, y digo, hay varios programas por ahí también de psiquiatría y psicología, precisamente brindando este respaldo de manera gratuita. Por ahí en nuestra página de Facebook la pueden encontrar. Igual ahí en el chat puse la página de inhaloterapia y acondicionamiento respiratorio, viene la página de Facebook para que entren. Tienen ahí también, estaba revisando que tienen ahí algunos videos y fotos sobre precisamente lo que nos comentaban el día de hoy. Entonces, para que se den una paseadita ahí por el Facebook de inhaloterapia y acondicionamiento respiratorio. Y bueno, pues ya no me queda más que agradecerles. Muchas gracias por la plática de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Para nosotros, pues sí, es importante tener también esta parte, ¿no? No nada más es el COVID de los 14 días y se acabó. Esto sigue. Esto hay que darles continuidad a nuestros pacientes y darles ese seguimiento que necesitan precisamente para una recuperación lo mejor posible, ¿no? Entonces, pues, Óscar, Alejandra, muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por la plática. Bienvenidos a la asociación nuevamente, esperamos después contar con su presencia en alguna otra plática. Muchas gracias. Para los socios y no socios, les agradezco su asistencia en esta noche. Gracias por conectarse. Nuevamente, pues sabemos que esto de la pandemia va para largo todavía, entonces seguiremos con la modalidad de sesiones en línea. Les recuerdo registrar su asistencia por medio del link que está en el chat. También tenemos lo que es la página de YouTube y la página de Facebook, también Twitter, aunque no está muy activo que digamos, la verdad. Y bueno, nada más les quería comentar que respecto a los socios, respecto a los que estuvieron como socios en el 2020, llegaron sus credenciales. Solamente estamos esperando que nos lleguen las stickers de vigencia del 2021 para poderlas entregar. No tiene caso entregar una parte y luego volver a entregar stickers, ¿no? Entonces, en cuanto tenga esos stickers, se las hacemos llegar. Y estamos todavía recibiendo anualidades. Recuerden que estamos recibiendo anualidades. El costo de la anualidad por el momento para socios y socios de primera vez es de 2,100 hasta el 31 de marzo. Después aumenta un poco la cuota. Hasta agosto seguiremos recibiendo estas cuotas. Para aquellos socios que estuvieron vigentes hace tiempo y se reactivaron, bienvenidos nuevamente. Por ahí varios aprovecharon la oportunidad de poderse reasociar, por decirlo así, a la asociación y de estar vigentes nuevamente con nosotros. Entonces, pues, les damos la bienvenida y qué bueno que aprovecharon la oportunidad. En esta ocasión pues, sí fue cuestión de verlo de manera con la junta directiva, ya que esto pues lo hacemos fuera de estatutos, ¿no? Entonces, pues hay que hacer votación y todo lo que se debe hacer para poder hacer cosas fuera de estatutos. Entonces, pues bueno, gracias por reincorporarse. Y pues no me queda más que despedirme. Gracias, Óscar. Gracias, Alejandra. Saludos, buenas noches. Ya los vi por ahí que andan trabajando. Pues buena guardia, si es que están de guardia, buena jornada laboral. Gracias. Y para todos, pues buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias. Gracias.